cuando yo expreso, digo en palabras, todos los hombres, todas las mujeres son iguales, ¿qué estoy expresando? ¿Qué estoy diciendo? Estoy manifestando algo que yo tengo grabado en mi cabeza, algo que yo asocié, que en mi mente está anudado, asociado, que la pareja, el concepto de pareja, es igual a conflicto. Y como eso está grabado en mi mente, la forma de expresarlo lingüísticamente, que yo tengo para expresarlo lingüísticamente, es todos los hombres, todas las mujeres son iguales. Eso retroalimenta la asociación interna. Entonces, ¿qué pasa? Si todos los hombres y mujeres son iguales, solamente me gustarán cierto tipo de personas que me aseguren que mi asociación interna siga siendo verdadera. Por ejemplo, una persona que dice, todos los hombres son infieles. Curiosamente, todas las relaciones que tienen son infieles. Su mente ya está acostumbrada a detectar qué persona tiene características que inconscientemente ya sabe que, y este es, ya lo conozco. Ahora, ¿cómo le ponen este nombre? Los famosos fuckboys, en inglés, pueden escuchar, ¿sí? Estos tipos, así medio gatos, o que se dicen también en, en diferentes lugares, ¿sí? Eh, Esa persona que vos la ves y decís, ya está con 3 millones de personas, sabes que no se va a comprometer nunca. Mm. Me acuerdo de la serie esta Two and a Half Men, por ahí la vieron, con Charlie Sheen. Bueno, en esa serie el personaje justamente era un mujeriego, ¿sí? Que en uno de los capítulos le empieza a pasar que quiere empezar a sentar cabeza, bueno, y se empiezan a presentar todas esas complicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Como eso está asociado dentro, para mantener esa lógica interna, el cerebro se excita, se estimula solamente con ese tipo de personas. Mm. Y este es un poco más avanzado, pero es tan fuerte el inconsciente que si el otro no es una persona infiel, el inconsciente que está buscando un infiel hará lo posible para transformar al otro en una persona infiel. Y si no, lo sacará de su vida, si no lo puede lograr. Otro ejemplo, a vos te tienen que gustar personas con problemas. Las tenés que ayudar a cambiar. Es bastante común eso también, ¿sí? Llega una persona que tiene problemas, que le va mal, que qué sé yo, todo. Bueno, ese me gusta, esa me gusta. Llega y le empieza a ayudar, le empieza a dar cosas, le empieza a mostrar cosas, la empieza a levantar, se levanta, está todo bien, y la persona se va, o el otro se aburre, no tiene nada más que hacer ahí, se rompe la coherencia interna y sale a buscar a otra persona. ¿Mm? Hasta ese punto funciona nuestro ego. Entonces, cuando empezamos a entender esto, empieza a cobrar sentido todos los comportamientos que tenemos los seres humanos en nuestra vida. Todos. Empezamos a entender por qué hacemos cosas que no nos convienen. Por qué accionamos de ciertas formas. ¿Mm? Entonces, veamos esto. Nosotros hablamos que nuestra mente, hoy se dice que es del 1 al 5% más o menos, consciente, esto que pensamos, que yo digo, que esta es mi presencia, pero lo subconsciente o lo inconsciente es del 95 al 99%. Además, imagínense toda la información que hay ahí. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Si yo conscientemente, digamos que digo, tengo miedo de hablar en público, yo ya sé, por lo que estamos estudiando, que la persona tiene una asociación entre hablar en público y tener miedo, por alguna razón.
que no sabemos cuál. Entonces yo le podría preguntar a esta persona, bueno, ¿por qué? Le hago una pregunta para que me responda. Estoy estimulando su mente para que me diga, ¿por qué tienes miedo a hablar en público? Es una pregunta muy, muy simple. A lo que la persona me podrá decir, porque me pongo nervioso. ¿Sí? Tengo miedo a hablar en público, ¿por qué? Porque me pongo nervioso. Ok, yo le vuelvo a preguntar, ¿pero por qué te pones nervioso? Es decir, ¿qué hace que te pongas nervioso? ¿Qué es lo que te pone nervioso? Y en general, después de preguntar esto dos veces, vamos a encontrar o nos va a pasar que la persona naturalmente lo que va a decir es, ¿por qué tengo miedo de hablar en público? O puede escaparse por otro lado y que dice, no sé, no sé. Una de las primeras palabras que sacamos en este curso, que las bañamos por un momento, no sé. Lo sacamos. Entonces, ¿qué sucede? Este círculo tiene una lógica interna que se retroalimenta y que para el ego es suficiente. Con esto alcanza. Con esto yo me quedo tranquilo. Yo tengo de miedo a hablar en público porque me pongo nervioso y me pongo nervioso porque tengo miedo a hablar en público. Claro, era tan obvio. ¿Y entonces qué? Claro, yo soy así. Listo, problema resuelto. Así como, bueno, ¿vos cuánto medís? Y yo mido 1,80. ¿Por qué? Y porque soy así. Nací así. Biológicamente mi cuerpo se desarrolló hasta esta altura. ¿Cuál es tu color de pelo? Y mi color de pelo es negro. ¿Por qué? Porque está inscrito en mi ADN. Es el color de pelo que me sale a mí en la cabeza. Yo nací así, yo soy así. Tiene lógica pensarlo así, ¿o no? ¿Eh? ¿Por qué tu color de pelo es rubio? Y porque me lo teñí. ¿Eh? Hay una razón directa, simple. Ahora, hay estas características naturales de nuestro cuerpo, nos pueden llevar a creer que nuestros gustos, conductas, sensaciones, emociones, pensamientos, también vienen con nosotros de nacimiento. Y ahí es donde genera una asociación falsa. Yo digo, mido 1,80 porque nací así, yo soy así, y es cierto. Pero eso me lleva a decir, yo tengo miedo de hablar en público porque me pongo nervioso, porque soy así. Y si soy así, no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar naturalmente el color de mi pelo. Puedo teñírmelo, sí. Yo no puedo cambiar naturalmente mi altura. Me puedo poner unos zancos, unas botas, sí. Puedo caminar agachado, sí. Mi altura sigue siendo natural, sigue siendo 1,80. La ilusión que se nos genera a los seres humanos es que nosotros no podemos cambiar nuestras emociones y lo que sentimos frente hacia determinada situación. Y ahí es donde empieza una batalla tremenda. Ahí es donde la gente sale corriendo, cuando lo empezás a cuestionar esto. No, no me digas no sé. Pero no sé. Pero no lo digas. Pensá. Y de repente le sale una respuesta. ¿Viste que sabías? Por eso que prohibimos, lo dejamos afuera por un rato, al no sé, en este sentido de cuando estamos preguntando cosas propias sobre nosotros, para abrir el inconsciente y que venga la respuesta. ¿Mm? Fíjense que cuando yo te digo, pensá en una fruta, yo estimulo a tu mente y vos podés pensar en una fruta, generar la imagen mental de una fruta. Cuando yo te hago ciertas preguntas, tu inconsciente reacciona y te da la respuesta, pero en general no la queremos escuchar, porque naturalmente el ego se protege. Hay una resistencia natural al cambio. Entonces encontrarás sus mecanismos.
Entonces, ¿qué pasa? Yo te digo, bueno, tengo miedo de hablar en público. ¿Por qué? Porque me pongo nervioso. ¿Por qué? No sé. Bueno, no sé, no. Bueno, porque tengo miedo de hablar en público. Si yo me quedo encerrado ahí, perdí. Ya perdí. No puedo seguir avanzando. No puedo encontrar el origen de esta cuestión. Ahora, si yo uso otro tipo de preguntas que cambien el foco de la respuesta y no permito esas respuestas tan simples, son simplemente ejemplos. Yo podría a una persona que me dice tengo miedo a hablar en público, si tiene miedo, el miedo es una emoción que aparece frente al peligro. ¿Mm? Si hay un peligro es que puede pasar algo en esa situación, entonces yo puedo preguntar, bueno, ¿qué tenés miedo que pase concretamente? ¿Hay algo que puede pasar en esa situación de hablar en público que despierta el miedo? ¿Qué es lo que puede pasar cuando vos hablas en público? Entonces ya el otro ya tiene que pensar distinto. No lo dejo tan abierta la pregunta, ¿ah? Como es el por qué. El por qué es una pregunta muy abierta. Esta es una pregunta un poco más cerrada, porque empieza a direccionar la mente. Hay algo concreto, ¿sí? Que activa el miedo. ¿Qué es eso? Quiero saber eso que me digas. Y la persona podrá decir, tal vez, y que hagan juicios sobre mí, que opinen sobre mí, que digan cosas sobre mí. Ahora, la gente hace juicios todo el tiempo. Y si la persona dice, che, me gusta lo que haces, eso es un juicio también. Y ese juicio sí me gusta. Entonces no son todos los juicios los que generan el miedo. Debe haber alguno en particular, o algunos en particular en concreto, que son los que mueven internamente esta situación. Entonces yo lo pienso así, pregunto distinto. A ver, ¿cuál es el juicio concreto que tenés miedo de escuchar? Concretamente, ¿cuál es ese juicio que te está molestando? ¿Ven que sigo direccionando el foco y profundizando y empiezo a entrar más en el inconsciente? Acá donde el otro podrá decir, no, no sé, no sé, qué sé yo, no, pensalo, no sé afuera. ¿Mm? Y el otro podrá decir, y que soy un tonto. Entonces yo me pregunto, yo ya sabiendo que todo esto se genera en el pasado, alguien se lo dijo, ya podría, por ejemplo, empezar a preguntar algo más profundo, más directo, y preguntarle, ¿y quién te decía eso en tu infancia y te hacía sentir mal? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que todas esas palabras generalmente ocurren en la infancia. ¿Ok? Y acá es donde la persona podría llegar a recordar, a tomar conciencia, que la mamá todo el tiempo le decía que era un tonto, ¿sí? Y ahí, cuando llegamos a ese punto, es donde se genera el famoso insight, o el resentir, o ese darse cuenta. Creo que todos han experimentado en algún momento de la clase, cuando estábamos hablando de algo, o te estoy haciendo algunas preguntas, están haciendo algún ejercicio, y de repente están hablando y sienten algo por dentro. Es como un, no sé, algo, cada uno lo siente de una manera diferente. Y dice, ah, claro. Es como si se aclarara la situación, como si algo que yo no entiendo por qué pasa, de repente, ah, claro, pasa por esto. Conecto. Se conecta una escena del pasado con algo que me está pasando al presente y que yo no estaba viendo. En coaching se dice que eso estaba en transparencia. No lo veía. Ya lo sabía, pero no lo veía. No lo tenía consciente. Estaba funcionando de forma inconsciente. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Entonces, esto es lo que ustedes van a empezar a aprender a partir de ahora.
a hacer estas preguntas y a no permitir que el otro, sea vos mismo o el otro externo a quien le estén haciendo una sesión, si es que quieren hacerle sesión a alguien, te responda cosas, siempre y cuando el otro quiera y desee investigarse en sí mismo, te responda cosas que eviten ir en profundidad. ¿Qué cosas, por ejemplo? Yo soy así, ¿sí? No sé. Todo esto que veníamos viendo acá. No sé, yo soy así, ¿eh? No se puede, porque no, que es imposible, porque el país, porque qué sé yo. Nosotros desde esta disciplina consideramos que todo lo que está sucediendo, todo sufrimiento con el que viene una persona, es por una causa interna, jamás externa. Incluso todo síntoma físico se genera por un conflicto interno, psíquico. ¿Mm? Entonces, vamos a acelerar esta parte porque estamos un poquito atrasados. Fíjense esto, que es muy interesante. Si nosotros tuviéramos que describir qué sucede desde que me despierto hasta que termino de lavarme los dientes, probablemente lo único que diríamos es, bueno, suena el despertador, lo apago, salgo de la cama, voy al baño y me cepillo los dientes. Súper simple. Ahora, yo podría extender ese discurso y dar más detalles. El despertador suena a las 6 de la mañana, en mi celular, ¿sí? Suena una música, yo abro los ojos, escucho la alarma, me destapo, estiro el brazo, apago la alarma, ¿sí? Prendo la luz, me siento, espero unos minutos, me pongo unas zapatillas, me estiro, agarro el picaporte de la puerta, camino hacia la puerta, agarro el picaporte, abro la puerta, cierro la puerta, salgo, cierro la puerta, camino 30 pasos hasta el baño, abro la puerta, entro, cierro la puerta, prendo la luz. Si ya estoy reaburrido, dale tanta información, no necesito tanta información, me estás aburriendo, me estás cansando. Imagínense si las conversaciones que tuviéramos fueran así. Serían muy poco eficientes, porque tardaríamos un montón en decir cosas, ¿sí? Y sería muy molesto, mucha información a procesar que no necesito. Dame lo importante, decime qué es lo importante. ¿Sí o no? ¿Se entiende esto? Bien, entonces, ¿qué pasa? La información, desde que vos te despertás hasta que vas al baño, la tenés. Está toda esa información. Pero vos no das toda la información. Hay cosas que no las decís. Hay cosas que las generalizás. Por ahí un día te levantás a las 7, otro a las 8, otro a las 9, otro a las 7. Y, me levanto a la mañana. Punto. Y si los sábados me levanto a las 2 de la tarde, bueno, no lo digo, no lo aclaro. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros estamos filtrando la información todo el tiempo. Si nos es imposible describir al 100% una escena. Es demasiada información si quiero transmitirla al 100%, porque tendría que decir cada detalle de lo que está sucediendo y de lo que está en mi habitación, cuántos pasos doy, cada acto que hago, cada movimiento, en qué estaba pensando. No, no, no se puede. Se nos hace imposible. Sin embargo, la información está en tu mente, porque el inconsciente está grabando todas las 24 horas. ¿Mm? Ahora, esa situación, vamos a poner este ejemplo de una persona que se levanta y va
a cepillarse los dientes, es lo que podemos llamar experiencia primaria. Es lo que sucedió en su totalidad. Cada pequeño detalle, cada mínimo detalle. ¿Mm? Esa experiencia primaria, que es imposible de transmitir en su totalidad, mi mente la filtra esa información y elige, bueno, de todo eso que yo hago, yo voy a elegir esto como importante para que el otro me entienda. Ese proceso en programación neurolingüística se llama derivación. Derivo, no va directo, derivo. ¿No es como el médico que te deriva a otro especialista? No es directo, te deriva. Bueno, la información se deriva, atravesando tres procesos distintos en ciertas diferentes maneras, que pueden estar algunos sí, otros no, ¿m? Que se llaman distorsión, distorsiono, cambio la información, no la digo exactamente como es, elimino, hay cosas que no digo, las saco de la historia, y hay muchas cosas que generalizo, no entro en el detalle profundo. A través de esos tres procesos, yo tomo ese texto, que lo podemos ver como un gran texto, y genero un resumen. Yo resumo todo aquello que hago en una determinada escena, como por ejemplo levantarme e ir a cepillarme los dientes. Yo hago un montón de cosas en ese proceso. Es lo mismo que resumir un libro. Vos lees el resumen de un libro, te da ideas principales, pero no es el libro. O es como ver la película de un libro. No es lo mismo. Hay un montón de detalles que se cambian. ¿Mm? Hay cosas que se sacan, hay cosas que no se dicen, sí, hay cosas que se cambian, que se transforman. ¿Mm? Bueno, la mente hace lo mismo. Cada vez que vos hablas, todo esa escena, eso que vos contás, está atravesado por ese proceso de derivación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que finalmente surge, lo que decimos, lo consciente, lo que expresamos verbalmente, es la estructura de superficie. Es lo que sale del inconsciente. ¿Mm? Y todo lo que está entre la estructura de superficie y la experiencia primaria es la estructura profunda. Todo eso. ¿Mm? Nosotros jamás podremos llegar a la experiencia primaria en su totalidad. Podremos profundizar, profundizar y profundizar, pero nunca la experiencia primaria, porque por lo que ya acabo de decir, es demasiada información, demasiada información. Y tampoco tiene sentido, no sirve mucho. Pero sí podremos ir profundo. Y ese es el objetivo de esta herramienta que fue con la que nació la programación neurolingüística, que se llama metalenguaje. Así como con la derivación yo distorsiono, elimino y generalizo, con el metalenguaje yo aclaro, completo y especifico. Lo que estaba distorsionado lo aclaro, lo que estaba eliminado lo completo, lo que estaba generalizado lo especifico. Eso hace que yo empiece a entrar, ¿sí? Tome ese discurso original de superficie y empiece a profundizar sobre la información de dónde vino ese discurso. Una persona me dice, bueno, me levanto a la mañana y voy al baño. Yo digo, para, verdad. ¿A qué hora te levantas? A las 8 de la mañana. ¿La alarma es un teléfono celular o es un reloj? Es un reloj. ¿Todos los días te levantás a la misma hora? No. De lunes a viernes me levanto a las 8, sábado y domingo me levanto a las 10.
Ven, yo empiezo a recuperar información que no tenía. ¿Para qué? Justamente para ser consciente de lo inconsciente. Es esto lo que yo quiero hacer acá. Yo quiero recuperar información que no tengo, que está en lo profundo de la persona. Si yo me quedo solamente con lo que digo, la estructura de superficie, me creo eso y quedo atrapado en ese bucle. Por eso que hoy, por ejemplo, en el grupo hice esa corrección cuando Pablo dijo, fíjense qué interesante, ¿eh? Aviso, por cuestiones de trabajo se me hace imposible asistir. ¿Mm? Y yo le dije, por cuestiones de trabajo que elijo realizar, decido no asistir a la clase. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo, por cuestiones de trabajo se me hace imposible asistir, primero que el trabajo en nuestra cultura tiene una categoría de muy importante. Si yo digo que tengo un trabajo, la gente, bueno, es por trabajo. Entonces estoy justificado. Entonces el trabajo me hace imposible asistir. Y suena súper lógico, pero es falso. Y si yo me creo ese discurso y mi ego se da cuenta que yo me lo creo, cada vez que quiera salir de la zona de confort, adivinen qué va a generar. Trabajo. Si yo le doy entidad al trabajo y lo pongo como prioridad, y frente a eso nadie me dice nada, nos hacemos todos los tontos y listo, se resolvió el problema. Entonces, cuando yo no quiero, mi ego no quiera ir a un lugar, no tenga ganas de hacer algo y no quiera decir que no, genero trabajo. Problema resuelto. Ay, pues yo no tengo ganas. Ay, sí, no tenés ganas. Bueno, no lo hagas. Bueno, ¿cuál es el discurso que se escucha hoy en nuestra sociedad? Hacé lo que sentís. Hacele caso a tus emociones, a tus sensaciones, solamente a eso. Si le hago caso a eso, no me levanto a la mañana, no voy a trabajar, no como saludable, no, nada. ¿Sé cuántas cosas no hago? Es muy poco efectivo hacerle solamente caso a lo que sentimos emocionalmente. Lo habrán comprobado a la hora de declarar una meta. Yo digo que quiero tal cosa y al otro día no, ya no la quiero. Y dice, ayer la quería, ¿qué pasó hoy? Si ayer yo quería tal cosa, ¿por qué hoy no la quiero? Ah, claro, esta emoción no es mía. Es la emoción que está generando mi ego para que yo no salga a la zona de lo conocida. Ah, interesante. Ahora, si yo cambio el discurso, digo, no es por el trabajo que se te hace imposible. Vos estás eligiendo hacer un trabajo, por la razón que sea, no importa, y por lo tanto elegís no estar en la clase. Porque vos podrías elegir no hacer ese trabajo y sí estar en la clase. La capacidad está. Y el objetivo de hacer esa intervención es generar conciencia de que yo estoy eligiendo no estar en un lugar por hacer otra cosa. Es una decisión, no es una necesidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando empiezo a analizar el discurso, los discursos, lo que yo digo, desde este lugar distinto, empiezo a darme cuenta que todo lo que yo digo constantemente puede ser puesto a prueba. Y cuando todo puede ser puesto a prueba,
me empiezo a dar cuenta que todo lo que digo para no hacer algo que dije que voy a hacer es una manifestación de mi ego, justamente que resiste al cambio y que no quiere que yo haga lo que dije que voy a hacer, porque está fuera de lo conocido del ego. Y ahí es donde armamos toda una serie de cuestiones para quedarnos en el mismo lugar y no avanzar. ¿Mm? Entonces, fíjense, estábamos en esto. Derivación y metalenguaje. Derivación de la experiencia primaria a la estructura de superficie. Del mi mamá me pegaba, mi mamá me decía un tonto, a tengo miedo de hablar en público. Que en realidad tengo miedo de equivocarme. ¿Mm? Cuando yo empiezo a preguntar, voy al revés. Estoy haciendo metalenguaje. Estoy preguntando para aclarar, completar y especificar a ver qué hay detrás de ese discurso de esa persona que me está diciendo que siente tal cosa. ¿Mm? Fíjense, lo que decíamos recién, abro los ojos, me estiro, apago la alarma, rodeo varias veces, me destapo, me pongo las pantuflas, primero el pie derecho, primero el izquierdo, bla, 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 bla. Bueno, derivo. Me despierto, me levanto, voy al baño y me cepillo los dientes. Todo el discurso, toda la experiencia primaria derivada. Empiezo a preguntarle, bueno, ¿qué haces apenas te despertás? Sí. ¿Tenés una alarma o no? ¿Cuántas veces parpadeás? ¿Dormís tapado o destapado? ¿Te pones algo en los pies? Estoy haciendo metalenguaje. Estoy aclarando, estoy profundizando en esa frase que dice la persona. ¿Mm? Lo que veníamos viendo recién, de la mamá diciéndole al nene, sos un tonto y haciéndolo sentir mal, se deriva esa imagen, recuerdo del pasado, y se expresa lingüísticamente como tengo miedo. Esa es la expresión lingüística de esa escena del pasado. La describo de esa manera, luego de haberla derivado. Cuando yo empiezo a preguntarle, para que especifique, para que me aclare, para que complete la información, llego a la escena. Y ahí genero la conexión, genero el lazo. Saco de lo inconsciente esa información que la traigo a lo consciente y ahora la persona puede utilizar esa información para decir, ah, no es que tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a que el público me diga que soy un tonto y me haga sentir como me hacía sentir mi mamá cuando me decía que era un tonto cuando yo me equivocaba. Esa escena de mi pasado sigue cargada de emocionalidad. Y con esa información yo puedo recobrar el control de mi cuerpo y exigirme a hablar en público aunque me dé miedo. Porque ya sé que ese miedo es una reacción automática, un condicionamiento que a mí me quedó de mi infancia. Y ahí es donde se pone en juego y se pone a prueba la fuerza de voluntad de cada uno. ¿Atravieso ese miedo que tengo sabiendo que viene de este origen? ¿O sigo evitando la situación sabiendo que si no la resuelvo acá, me va a generar conflictos en otro lugar? ¿Mm? Cuando mi visión, mi desde dónde, el lugar, mi observador, empieza a ser este en todas partes, me deja de importar tanto el resultado. Me empieza a importar más el estar presente en que estoy transformándome y recobrando el control de mi vida. Y en ese momento, cuando lo empiezo a vivir en presencia, es donde empiezo a sentir satisfacción, plenitud y un montón de emociones totalmente diferentes. Porque me empiezo a dar cuenta que si yo puedo manejar esa situación, puedo manejar todas las otras. Cualquier cosa que venga. Pero para internalizarlo, no alcanza con saberlo racionalmente.
Yo puedo estudiar todo esto durante años. Si no lo pongo a prueba, no me va a servir de nada. Hasta que yo no me ponga una meta, voy por la meta, me aparecen todos los automatismos, todos los bordes, todas las complicaciones, hago mi análisis, atravieso esos bordes, lo repito, lo repito, lo repito y experimento en mí cómo desaparece la sensación desagradable y se transforma en algo agradable. Hasta que yo no hago eso, no lo entiendo a nivel físico, no lo vivo y me queda simplemente en la parte racional. Y eso es un peligro, porque caigo en un tipo de discurso en el cual creo que lo que a mí me va a sanar es la información. Entonces me vuelvo adicto a los cursos, talleres, libros, sesiones, terapias, etcétera, pero nunca hago nada. Nunca lo llevo a mi vida. Nunca me planteo la meta. Nunca hago el plan. Nunca me enfrento a la incomodidad de hacer eso que dije que voy a hacer. Recién cuando me enfrento a eso es que empiezo a internalizar toda esa información y me sirve para algo realmente. Y empieza a cambiar mi vida. Si no, no cambia nada. Yo siempre lo dije, estuve casi 7 años de mi vida estudiando pura teoría casi, y en esos 7 años hice muy pocos cambios, hice algunas cosas, sí, pero muy pocas, y estuve esos 7 años luchando para generar un ingreso de dinero constante, algo que cualquier persona puede hacer consiguiéndose un trabajo, y yo no podía, y me costó horrores, porque estaba evitando entrar en acción y enfrentarme a la incomodidad de fracasar, de que me vaya mal, de hacer esto, de tener que estudiar, de hacer un poco más, de lo que sea. Cuando me decidí, siempre lo repito, aquel noviembre de 2018 y dije, basta de posponer, a partir de esta semana, una clase por semana mínimo, mínimo una clase por semana. Y ahí en más, ese fue mi meta, esa era mi meta. Una clase por semana y que ese salón se llene. Una clase por semana y que ese salón se llene. Una clase por semana, una clase por semana, una clase por semana. Y ahí empecé a experimentar y a vivenciar todo lo que había estado estudiando todos esos años. Cuando me puse la meta y fue mi único foco. Esta es mi prioridad hoy. Sostener esto en el tiempo. Y ahí empezó a venir el crecimiento y la expansión y a conseguir cosas. ¿Mm? Por eso que los molesto tanto desde el principio con la importancia de la meta clara. Si no estás yendo por una meta, te estás distrayendo. ¿Mm? Si no estás yendo por una meta, te estás distrayendo. No estás en presencia, te estás automatizando. En el momento que yo dejo de decidir qué es lo que quiero en mi vida, en ese preciso momento, el ego ya me está llevando a repetir lo mismo que quiere él, lo que tiene programado. ¿Mm? Por eso siempre tiene que haber una meta que yo esté queriendo ir, lograr y conseguir. No por la meta, por el aprendizaje y por el estado de presencia que la meta me demanda. Nuevamente, ¿por qué? Porque si le entrego el control a mi ego, tengo la frustración garantizada y va a generar caos en mi vida. ¿Mm? Bueno, unas formas diferentes de entender esta cuestión de la distorsión. Bueno, una manzana verde, sí, era roja, bueno, no importa, una manzana verde, una manzana, no importa. Cambié la información. Ahora una fruta, listo, no importa. ¿Cuál fruta? Hay distorsiones que son épicas, como la de la Biblia, ¿no? Que dice la manzana de Adán. En ningún momento dice que sea una manzana. En la Biblia dice fruto, nada más. Pero se popularizó la manzana por alguna razón. Ah,
Eliminación, bueno, ya lo hice, saco partes, ya lo dije. ¿No? Fíjense toda la información que saqué de acá. Eliminé, saqué.